Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a mostrarles cómo pueden medir y comprobar o probar con el multímetro un relé automotriz. Generalmente tenemos dos tipos de relés en la caja de fusibles. Puede ser la caja de fusibles que se encuentra en el compartimiento del motor o la que se encuentra en el interior del automóvil bajo el panel de instrumentos. En ese caso, el procedimiento es el mismo. Siempre partamos primero midiendo el voltaje de la batería para poder verificar que la batería se encuentra cargada y que no es un problema de batería. Como se dan cuenta, primero hemos seleccionado la escala de 20 voltios de voltaje directo y luego procedemos a medir el voltaje. En este caso tenemos un voltaje de 12.47, eso significa que el voltaje está bien. En este caso, esta caja de fusibles tiene dos tipos de relés, este relé grande y este relé pequeño. Como se dan cuenta, hay en este caso tres relés pequeños, que son generalmente los que comandan elementos de baja corriente, y estos que son más grandes, pues manejan consumos más altos. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a retirarlo, ya sabiendo que tenemos voltaje. Verificamos cuáles son los terminales que corresponden a la bobina y tenemos que verificar, en este caso, la bobina. Lo vamos a hacer con el ómetro para medir la resistencia. Quienes han seguido mis videos, he dejado 5 videos explicativos de cómo utilizar el multímetro por completo, primero para describir qué es y cómo es un multímetro, qué tiene, qué escalas tiene. Luego he hecho un video sobre lo que es voltaje, otro de corriente, otro de medición de resistencia y un quinto video que es la relación en lo que es voltaje, corriente y resistencia. Entonces, si tienen dudas, pueden ver esos videos en el enlace. Los enlaces los voy a dejar en la descripción del video. Entonces, en este caso, aquí tenemos este terminal que es el 86, el 85 y 86, que corresponden a la bobina, y el 30 con el 87 que corresponden al contacto. Entonces, lo que tenemos que medir es la resistencia de esta bobina. Pasamos nuestro multímetro a una escala de 2000 ohmios y debemos medir la bobina. Por la parte de los contactos, aquí tenemos en este caso un símbolo de la bobina que corresponde a estos dos terminales, y también tenemos la numeración. Aquí se puede ver el 85, ahí creo que se puede ver el 85 y el 86. Entonces, lo que tenemos es que verificar en esos dos terminales cuál es la resistencia que tiene. En este caso tiene una resistencia de 89 ohmios. Si el valor de ohmiaje fuera muy alto, quiere decir que el relé tiene la bobina dañada. O si tuviera una resistencia de 2 o 3 ohmios, quiere decir que la bobina se encuentra en corto por alguna razón. Entonces, en este caso podemos, incluso si no tenemos una idea de que si este valor está correcto o no, podemos utilizar otro relé de estos mismos y comparar el valor de resistencia. En este caso, de entrada sabemos que este relé tiene un valor bastante bueno, o sea, muy bueno. De hecho, en este caso tenemos 78 ohmios, ¿sí? Y vamos a probar el tercer relé. Estamos midiendo la resistencia de la bobina. Aquí lo tenemos. En este tenemos 80, 79, entonces estos tres relés tienen valores muy parecidos en la bobina, entonces quiere decir que está bien, al menos el circuito de la bobina. Pero para que un relé esté bien, no es suficiente que tenga los 12 voltios y que la bobina esté bien. Tenemos que revisar que el contacto, que son estos dos terminales cobrizados, ¿sí?, estén haciendo su función. Entonces, primero tenemos que revisar qué sucede aquí. En este caso ponemos el valor más alto de resistencia, de medición de resistencia, y verificamos que el circuito de aquí del interruptor nos marque abierto, que es lo que nos marca en el multímetro.
nos marca abierto. Ahora vamos a energizar estos dos terminales que son de la bobina desde la batería, y este circuito tiene que cerrarse. Voy a utilizar unos cables de lagarto, con pinzas de lagarto o pinzas de cocodrilo, como se conoce en otros países, para monitorear el contacto. Entonces, vamos a hacer una medición de continuidad. Entonces pasamos aquí. Como les insisto, si no han visto o no saben cómo utilizar el multímetro, les aconsejo que vean los videos. Entonces, pongo los terminales del ómetro en los terminales del switch, y una vez que energice estos dos contactos con los 12 voltios, debe marcar un valor muy cercano a 0 ohmios. Entonces vamos a proceder con un par de cables. Alimentamos. Vamos primero a conectar aquí al relé, y con cuidado vamos a conectar a la batería, ¿sí? Vamos a conectar el terminal negativo al negativo, ¿sí? Y evitando que haya cualquier tipo de cortocircuito, cerramos aquí en el positivo. Voy a mostrarles. Ahí se escucha, ¿sí?, que el contacto, el switch que está entre los dos terminales cobrizados, me marca 0 ohmios, que eso está bien. De esta manera ustedes pueden probar cualquiera de los otros relés de esta forma, identificando primero cuáles son los terminales de la bobina, midiendo la resistencia para que tenga un valor que sea estimado entre unos 100 a 200 ohmios. Si tiene una resistencia muy baja, quiere decir que el relé está en corto. Si la tiene muy alta, quiere decir que la bobina del relé se ha quemado por el uso, ¿no? Y también tienen que verificar que el contacto funcione una vez que ustedes apliquen voltaje a la bobina. Ahora vamos a proceder a realizar esta misma operación en uno de los relés pequeños, ¿sí? Entonces ya sabemos que tenemos voltaje, ya sabemos que los relés grandes están operativos, y vamos a retirar un relé pequeño, por ejemplo este. ¿Cómo sabemos cuáles son los terminales de la bobina? Porque son los más pequeños, ¿sí? Y los otros corresponden al switch de conexión del circuito que comandan. Entonces podemos pasar a la escala de 2000 ohmios. Este relé, que es más pequeño, tiene mayor resistencia, generalmente tiene mayor resistencia en la bobina. Entonces conectamos un terminal y conectamos otro terminal, ¿sí? Tiene una resistencia un poco mayor, de 88 ohmios. Entonces en este caso está bien. Podemos probar también que uno de los otros relés tengan una resistencia similar, pero como ya hemos visto de los relés anteriores, tenemos una resistencia alrededor de 100, 200 ohmios. En este caso es 88, 89 ohmios, que nos indica que está bien. Ahora vamos a hacer la alimentación de estos dos terminales y verificamos que el contacto o el switch funcione correctamente y que tenga una resistencia muy cercana a 0 ohmios. Entonces ponemos los terminales aquí en el terminal del switch, pasamos a función de ohmios o de continuidad para poder revisar que el contacto se cierre una vez que energicemos. Entonces, con mucho cuidado, evitando cualquier tipo de cortocircuito, conectamos primero el negativo a la batería, y antes de conectar en el positivo de la batería, primero conectamos en el relé, evitando, como les insisto, cualquier tipo de corto. Alimentamos los 12 voltios y, como se dan cuenta, el tono, el pito, es el indicador del multímetro de que hay continuidad. Entonces nuevamente verificamos que el circuito se cierre y sabemos que está operativo completamente. Entonces cualquiera otro de los relés los pueden probar de la misma manera,
utilicen los relés de tamaño idéntico para que verifiquen la resistencia y el funcionamiento. De esta manera ustedes pueden eliminar cualquier duda sobre los relés que tengan, ya sea en la caja de relés del motor o en la caja de relés del interior de su auto. Bien, amigos de mi canal de YouTube, ya saben cómo probar un relé con el multímetro, cómo revisar todos los parámetros de voltaje, de resistencia y de funcionamiento del switch que controla los circuitos, y ya pueden eliminar cualquier tipo de duda que tengan sobre ellos. Si el video les gustó, déjenme su like, suscríbanse a mi canal. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima.